Bien, buenas tardes para todos nuevamente. Esta clase les va a quedar grabada, si la pueden ver cuando puedan. Y hoy nos toca, recién les comentaba a quienes están conectadas, que llegamos al trabajo práctico número 4 y les voy a presentar un apunte que trata de ejercicios combinados con números racionales. En el apunte tienen un ejemplo y yo más o menos les voy a hacer una introducción de lo que vamos a hablar. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros estábamos haciendo cosas con fracciones, como por ejemplo multiplicación? También estábamos haciendo división. Otra cosa que vimos al principio era suma y también resta. Bien. Una cosita que también hemos visto es que las fracciones pueden ser tanto positivas como negativas. Recordarán que les había mencionado que los números se ubican todos en lo que se llama recta numérica, en donde están ubicados de manera ordenada, ¿sí? Y tenemos del lado derecho del 0 todos los números positivos y del lado izquierdo del 0 todos los números negativos. ¿Sí? Bien, como están los números enteros positivos y negativos, también están los números fraccionarios, que también se ubican, en este caso se ubicarían entre medio de las unidades enteras, y también están los números fraccionarios negativos. Les comento esto porque, bueno, para recordar que las fracciones podemos encontrarlas, bueno, con signo positivo o con signo negativo. Generalmente podemos encontrar las fracciones con signo negativo entre paréntesis, sobre todo no cuando es el primer término de la operación, sino sobre todo cuando es sobre todo cuando es el primero, o sobre todo si nos encontramos con cosas como estas, en donde se superpondrían un signo más y un signo menos, o un signo por y un signo menos, se utiliza paréntesis para denotar el número negativo. No así tanto en el principio. Bueno, en base a esto que les digo, también les recuerdo de que hay una regla de los signos, que lo que quiere decir es un número positivo por otro número positivo nos va a dar un resultado positivo. ¿Sí? Dos números negativos multiplicados entre sí, por ejemplo, menos 1 por menos 2, nos va a dar también un número positivo. Me estoy yendo un poquito de la cámara. Un número negativo multiplicado por un número positivo nos da como resultado un número negativo. Y por último, uno positivo por uno negativo, que es lo mismo que esto dado vuelta, nos va a dar también un número negativo. Esto es negativo. Voy a bajar un poquito la cámara. ¿Sí? A esto nosotros le llamamos la regla de los signos para la multiplicación. Y se los comento porque en el apunte que les voy a pasar, tienen un cuadrito en el que están estos 4 casos, y dice regla de los signos. Bien, esto también se aplica para... Esto también se aplica para la división, ¿sí? Para la multiplicación y para la división, ya sean números enteros o en números fraccionarios. Así, esta multiplicación entre dos fracciones negativas nos daría como resultado positivo. ¿Sí? Sería este caso, pero en multiplicación. Lo van a encontrar en el apunte que les voy a pasar hoy. Bien, entonces, algo a tener en cuenta en este nuevo tipo de ejercicios,
nos vamos a encontrar en este trabajo nuevo es la regla de los signos. ¿Sí? Menos por menos nos da resultado más. Y después directamente multiplicamos como veníamos haciendo. Numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces nos quedaría un sexto. Bien. Tenemos la incorporación de un nuevo tema en nuestras operaciones. Y es el uso de los paréntesis para resolver distintas operaciones. Los paréntesis lo que nos indican es una división de nuestra cuenta, en donde nos muestra cómo primero tenemos que operar sobre el paréntesis y después sobre lo que hay afuera. Vamos a suponer que esto es, vamos a cambiar de ejemplo. Hacer esto y esto. ¿Qué es lo que nos está sugiriendo el paréntesis? Bueno, que hagamos una primera gran división en dos términos. Cada una de estas partes vamos a llamarla términos. Los paréntesis nos sugieren el primer término. Entonces lo que hacemos es resolver lo del paréntesis y después lo de afuera. Vamos por esto. Nos quedaría mínimo común múltiplo entre 2 y 4. 4. 4 dividido 2, 2 por 1, 2. Más 3 cuartos. Y todo esto va multiplicado por 2. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dice? Dice MCM entre 2 y 4. Y me dio esto. Bien. Resolvemos esta parte de acá adentro. 2 más 3, 5 cuartos por 2. Y ahora sí directamente multiplicamos. 5 por 2 es 10. Dividido 4. Dividimos arriba y abajo por 2 y nos queda 5 medios. Esa es una de las formas que podemos encontrar en el nuevo trabajo práctico. Estos ejercicios así, sobre todo. En donde primero resolvemos lo que nos queda dentro del paréntesis y después lo multiplicamos. Otra manera de practicar sobre esto y de resolver esto podría ser, por ejemplo, vamos a ir a los números enteros, y es algo que se llama la propiedad distributiva. Que lo que nos dice es que es lo mismo, se los voy a decir en criollo. Es lo mismo sumar estos dos números y multiplicarlo, que multiplicar este número por este y después sumarle a lo que nos da multiplicar este por este. ¿Sí? Es lo mismo sumar estos, multiplicarlo por el de afuera, que hacer este por este y sumarlos. Y lo vamos a comprobar. 3 por 2, 3 por 2, más 2 por 1. Ven que conservamos el signo más, lo único que hicimos fue distribuir el 2 que teníamos afuera, multiplicando, y esto nos da 6 más 2, esto nos da 8. Bien, y ahora vamos a hacerlo de la otra manera, la manera más común. 3 más 1 es 4, por 2 es 8. ¿Sí? Acá lo que hicimos fue primero sumar estos dos, que nos dio 4, y multiplicarlo. En cambio acá lo que hicimos fue hacer la propiedad distributiva. Algunas cositas para mencionar y que queden guardadas antes de abordar el trabajo práctico número 4. Bien. Hay un detalle más con el que se van a encontrar en este trabajo, y se trata de la suma y la resta de números enteros. También se aplica para los números fraccionarios, pero vamos a aplicarlo primero con números enteros. Imagínense que vamos a poner un ejemplito. 2 más, o sea, un número positivo, le sumamos, vamos a sumarle un número negativo. ¿Sí? Tenemos un número positivo sumado a un número negativo. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, lo que se dice es que, o como yo lo resumo, es sumar un
número negativo es como restarlo. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un signo más y a continuación un signo menos, entonces todo esto se transforma en menos. Esto nos queda 2 menos, esto nos da 1. Este es el primero de los casos con los que nos podemos encontrar en la suma de números enteros, o sea, positivos y negativos. Otro ejemplo con el que nos podemos encontrar es que a un número positivo le restemos un número negativo. Le restamos un número negativo. También hay otra manera de decirlo que es restar un número negativo es sumarlo. Entonces, 2 menos menos 1 es lo mismo que decir 2 más 1. Es lo mismo que 3. ¿Y cómo se explica esto? A ver, imaginemos los números negativos en términos de una deuda. Por ejemplo, si nosotros le debemos al almacén 1 peso y tenemos 2 pesos, entonces nosotros sumamos una deuda. Sumar una deuda es lo mismo que restarle a lo que nosotros inicialmente teníamos. ¿Sí? Y por el contrario, si nosotros restamos una deuda, lo que nosotros estamos haciendo es todo lo contrario, es sumar dinero a nuestra bolsillo inicial, así decirlo. Bien, entonces, para hacer algunos ejemplitos de esto y para seguir, les voy a poner algunos. Por ejemplo, 5 más menos 3. Sumamos un número negativo, es lo mismo que restarlo, entonces nos queda 5 menos 3. Otro ejemplo más, vamos a tener un 9 menos 2. Restar un número negativo es lo mismo que sumarlo, así que nos queda 9 más 2. Bien. Y por último podemos tener algunos ejemplos como a un número negativo, sumarle un número negativo, y esto no afecta en nada. Es el mismo caso que este primero de acá, donde se superponían estos dos signos, de acá. Nada más que inicialmente empezamos desde menos 1. Se nos quedaría menos 1 menos 3. Entonces, menos 4. Y me queda algún otro ejemplo más. Estamos hasta ahí. Recuerden que para sumar y restar números enteros, lo primero que hacemos es pararnos en el primero de los sumandos, en este caso en el menos 1, y nos corremos, si es una resta, hacia la izquierda, y si es una suma, hacia la derecha. En este caso es una resta y nos corremos 3 lugares a la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4 es el resultado. Bien. Esas son algunas cositas a tener en cuenta antes de empezar a hacer el trabajito práctico número 4. Ahora les voy a compartir la pantalla para ver el material y compartirles lo que va a ser el trabajo práctico 4. Bien. Acá nos da dice ejemplo de ejercicios combinados en fracciones. Y tenemos un ejemplo subido de tono, digamos, complejo o no tan sencillo de este tipo de ejercicios que les estoy mencionando, así
así salen todas las propiedades y pueden prestar atención a cómo se hace. Tiene todos los condimentos que recién les comentaba. En este caso, por ejemplo, bueno, en lugar de usar paréntesis, se usan estos corchetes, que es lo mismo que un paréntesis. Después vemos que el primero de los términos es negativo, y es una fracción, menos un quinto. Y a eso le restamos otra fracción negativa. Recuerden que, como les decía recién, restar un número negativo, esto se va a transformar en una suma, esta parte. Y después a todo eso lo vamos a dividir por otra fracción. Bien. Lo primero que nos indica, como les había dicho hoy, es que hagamos la operación sobre lo que hay adentro de los corchetes. Y eso es lo que hace. Transforma esta resta de un número negativo en una suma. Nos queda menos un quinto más 3/4. ¿Sí? Este menos menos se transforma en más. Y después resuelve. Bueno, esta parte ya la saben hacer. Lo único que hizo fue sacar factor común entre 3 y 4. Perdón, mínimo común múltiplo entre 3 y 4 y les dio 20. Después hizo esa suma. Les quedó 11 veinteavos, lo que estaba dentro de los corchetes. Todo esto se transformó en 11 veinteavos. Y después a eso lo dividió por 5 medios, que como habíamos visto es lo mismo que multiplicarlo por 2 quintos, porque hay que dar vuelta estos dos numeritos y transformarlo en una multiplicación para hacer un cociente, división. Y después resolvió y simplificó. ¿Sí? Un poquito más allá, en nuestro apunte, explica esto que les mencioné recién, como un refuerzo: sumar números negativos es lo mismo que restar. Restar un número negativo es lo mismo que sumar. Y por último, bueno, un repaso del mínimo, cómo hallar mínimo común múltiplo, y la regla de los signos, que se aplica tanto para la multiplicación como para la división. Bien. Ahora dejo de compartir pantalla y les comparto, si lo puedo ver. Les comparto el trabajo, que tiene varios ejercicios, son bastantes, ¿sí? En donde en algunos, el primer ejercicio nos plantea hacer divisiones o cociente entre dos fracciones, esto lo saben hacer muy bien. En este tipo de ejercicios, como el punto C, van a tener que utilizar la regla de los signos para la división, para ver si este resultado es positivo o negativo, este también, todos los que restan también. Y después, el ejercicio 2 nos pide que realicemos los ejercicios combinados que les estaba diciendo. Vamos a hacer uno más de ejemplo, así les queda, y procedo a pasarles el trabajo. Así que vamos al pizarrón. Vamos a hacer uno parecido al del trabajo práctico. Un ejemplo parecido al ejercicio 1 del trabajo práctico. Por ejemplo, tenemos menos un séptimo dividido menos 3 medios. Recuerden que para realizar una división entre fracciones que tienen signos negativos, signos positivos o negativos, utilizamos la regla de los signos. Profe, no sé si es un desperfecto mío o qué, pero no se ve solo la foto de perfil, no se ve el pizarrón. Bien. Bueno, recuerden que para hacer
Perdón, acá lo escribí como si fuera la regla de los signos de la multiplicación y quería mostrarles de la división. ¿Sí? Esta reglita la vamos a utilizar en estos ejercicios. Acá es una división entre dos números negativos. O sea que estaríamos en este caso. Un número negativo dividido en un número negativo nos da positivo. Sabemos que este resultado va a ser positivo. Y ahora lo único que tenemos que hacer es recordar que para hacer una división invertíamos el orden de numerador y denominador de esta parte de la división, no de esta, sino que del divisor, y resolvemos como si fuera una multiplicación. Así nos quedaría menos un séptimo por 2 tercios, perdón, menos 2. Y ahora simplemente, bueno, esto sabemos que nos va a dar positivo, 1 por 2 y 7 por 3. Así utilizamos la regla de los signos. Y ahora pasamos a hacer un ejemplo del ejercicio 2 de este trabajo práctico. Así, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Ejercicios así se van a encontrar. Vamos a cambiarle un poquito esto. Vamos a ponerle menos, paréntesis, menos un sexto. Y estos van a ser corchetes. Entonces, lo primero que hacemos es lo que está dentro del paréntesis. De la llave, en realidad. ¿Qué tenemos que mirar? Bueno, recordamos que restar un número negativo es lo mismo que sumarlos. Esa es la otra reglita que tienen que aprenderse. Entonces nos quedaría que 3 quintos más un sexto. ¿Sí? Esto es lo mismo que esto. Restamos un número negativo, se transforma en suma. Y ahora directamente sumamos esto, sacamos el MCM entre 5 y 6. Esto quedaría de esta manera ahora, se lo escribiría. Y a partir de acá sí, resolvemos primero esto y después lo dividimos por esto. El MCM entre 5 y 6 nos da 5 por 6 es 30. Y ahora 30 dividido 5 es 6 por 3, 18. 30 dividido 6 es 5 por 1, 5. Bien, así nos va quedando. Seguimos acá abajo. 18 más 5 es 23, dividido 30. Y ahora esto lo tenemos que dividir por un quinto. Y sabemos que dividir por un quinto es lo mismo que multiplicar por 5 enteros. Así que ahora directamente multiplicamos. Esto nos da, si no me equivoco, 115 dividido 30. Y esto lo podemos simplificar, pero en este caso lo vamos a dejar ahí. Se lo puede... No, está bien, podemos simplificarlo. Si dividimos por 5 arriba y abajo, arriba nos va a dar 23 y abajo nos va a dar 6. 23 sextos.